Hola, hoy con la periodista Silvia Golán y además una interesantísima personalidad, el doctor profesor Alberto Spektorovsky, ¿sí? Uruguayo, radicado en Israel y experto en política de Argentina, de Europa y por supuesto de Israel, trabajando en la Universidad de Tel Aviv. Un gusto tenerlo por acá. Silvia. Profesor, queremos saber desde el punto de vista político cómo influye esta escalada, todos los últimos acontecimientos en la política de Israel y de Medio Oriente. Bueno, primero ante todo, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar con ustedes. Este, y yendo directamente a tu pregunta, que es una pregunta hoy en día muy problemática, y le voy a decir por qué. Es bastante claro que los acontecimientos, así como se vienen dando, cambió ampliamente cambió ampliamente la política lo que se venía diciendo iba a ser la nueva política israelí, es decir, Netanyahu iba a terminar su curso como primer ministro y era muy probable que se forme un gobierno de oposición a Netanyahu, incluyendo a partidos que eran parte de lo que se podría llamar izquierda política o centro izquierda, para ser más preciso, y partidos de derecha. Eso ya estaba por formarse. Todo esto que explotó tiró abajo esa coalición. Ergo, se puede perfectamente, si uno cree un poco, entra en teorías conspirativas, que Netanyahu tiene algo que ver con el asunto, lo cual yo, sin entrar en demasiadas conspiraciones, creo que sí, no directamente el hecho de que, bueno, esta explosión con el Hamas y lo que sea, pero sí en crear una cierta tensión con los árabes, especialmente en Jerusalén, y que esa tensión obligue a los partidos de derecha que estaban en la coalición en contra de él, que tengan que repensar ese asunto. Eso le salió perfecto. ¿Eh? Y desde el punto de vista del Hamas, también visualizar la interna del Hamas, es decir, la interna, es decir, el Hamas frente a la política palestina, también puede ayudar a echar conjeturas, es decir, levantar la causa de Jerusalén en una lucha política interna en el marco de unas elecciones palestinas que no se iban a hacer, podía focalizar a Hamas o replantear al Hamas como el verdadero defensor de los intereses palestinos, tanto los intereses religiosos sobre Jerusalén como los intereses, digamos, de gente que iba a ser desmovilizada de sus casas en Jerusalén, en fin, a ser el campeón de la causa palestina frente a la autoridad palestina que está en Ramallah. Ergo, si uno quiere armar demasiada teoría de conspiración, hasta podría decir, ¿y cómo es que Hamas y Netanyahu no están en una forma u otra coordinados? Como yo no soy de las teorías conspirativas para nada, no creo que eso haya sido así. Pero sin ninguna duda, las cosas coincidieron, habían intereses coincidentes en ese aspecto, y bueno, y si surgió así, surgió así. Pero eso son lo que tiene relación con la política interna. Sobre la política externa, eh, por ahora no se han visto demasiados cambios. Todo lo que se podría decir, el arreglo que había hecho Netanyahu con los países del Golfo Pérsico, los países como, sí, los países de los Emiratos, y eso, Emiratos, sí. sí, 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 eso sigue perfecto. Inclusive recibió el apoyo a Israel por parte de ellos, es decir, fueron muy claros también en que el responsable de toda esta tensión es el Hamas y no Netanyahu. Es decir, que por ahora el esquema funciona bien. Los enemigos, Irán, Hezbollah, Turquía, en fin, Turquía más o menos, ¿no? Pero digamos, hay un poco de resistencia en países que inclusive tienen paz con nosotros, pero que no quieren que Israel se entrometa mucho en la causa jerusalemita, como Jordania, por ejemplo, pero tampoco han roto relaciones con Israel, no se ha desbaratado digamos,
las coordenadas de los arreglos regionales por el momento. Por el momento. Vamos a ver cómo se van a dar en los próximos días. Profesor, habló de los beneficios para Netanyahu en este sentido. O sea, se rompió una coalición que parecía poner fin poner fin a su gobierno, ¿sí? A estar en el poder, ¿sí? Para entrar con otras cosas que tampoco se veía tan probable. O sea, se veía como una idea, pero tampoco se veía tan probable. Hoy parece más seguro regresar a un gobierno otra vez encabezado por Netanyahu. Dice, no le gustan las teorías de conspiración, pero en el mundo no podemos separar todo este conflicto de la política, y fue como que muy en el momento, lo del Ramadán, todo esto. ¿Puede ser, existirá alguna cosa como esta en ese sentido? ¿Afectará esto en la política y quién quedará o nos iremos a unas quintas elecciones? Todo puede pasar, unas quintas elecciones puede pasar. Lo más probable es que puedan ser unas elecciones solamente a primer ministro. O sea, un tete-a-tete, si lo quiere llamar así, un cabeza a cabeza entre Netanyahu y Lapid. Eso es una de las posibilidades que se den. Todo lo demás es especulación. Yo personalmente creo que no va a haber posibilidad de formar un bloque anti-Netanyahu comandado por Lapid. No le alcanzan los números. Pero, nuevamente, todo lo digo con, bueno, digamos, con signo de cuidado al respecto. Todo puede pasar en la política. Lo que era hasta ayer una verdad, hoy en día ya es otra. O sea que también podría pasar eso, pero las posibilidades hoy son mucho más duras. Ergo, volverá el mandato al Parlamento, a la Knesset. Se verá que se decide ahí. Por el momento, la PID tiene muchas posibilidades de hacer en la Knesset, en el Parlamento, leyes contra Netanyahu. Antes de que se forme gobierno, antes de cualquier cosa, porque ya hay una Knesset. Pero para eso necesita también las manos de los partidos. O sea, hay posibilidad de que sí se hagan. Pero yo me imagino, supongo yo, entendiendo a Netanyahu, que Netanyahu ya habrá hablado con Mansur Abbas, ya habrá hablado con otros miembros del Parlamento para que no se hagan leyes en contra de él. En fin, porque se avecina esa posibilidad de que sea él el próximo candidato nuevamente. Ergo, las posibilidades están bastante equitativas, quizás un poco tendiente para el lado de Netanyahu, que, como ya te dije, si pensábamos en este escenario hace 9 días, diríamos estamos locos. Era lógico y cerrado que iba a haber una coalición contra Netanyahu. Así que hoy en día volvemos a una especie de empate y quizás un empate con tendencia hacia Netanyahu. Y toda la situación interna que se ha dado en Israel con los árabes israelíes, ¿sí? También cambia todo el escenario, pero fuera de lo que esté sucediendo, de que se calme en algún momento, no sabemos cómo esté hoy en día, cada día es diferente, va a dejar una llaga muy marcada en la sociedad israelí. ¿Cómo se verá esto, profesor? ¿Qué sucederá? Porque esto es inmediato y esa llaga, esa desconfianza, ese enojo con el vecino, con el que puede ser el de puerta a puerta, con el que venía a tu casa, o se regresará a una naturalidad como era anteriormente. Mira, yo soy pesimista optimista. A ver, pesimista soy con todo lo referente a un arreglo de paz entre palestinos e israelíes. No creo que eso se vaya a lograr, por lo menos en tiempos próximos. En cuanto a las relaciones internas entre los árabes israelíes, ciudadanos de Israel, soy bastante optimista. Yo creo que en 1 o 2 meses se vuelve a la normalidad. Fíjate, hace exactamente 9 días, 10 días, nuestras relaciones internas con los árabes de Israel a nivel social habían llegado a un tope de idilio, prácticamente era una especie de luna de miel. Durante todo el año de la corona, la población israelí judía se vio atendida y colaborada
por gente árabe, que eran médicos, que eran enfermeros, enfermeras, gente que trabajaba en almacenes, en fin, etcétera, etcétera. Hubo una coordinación y un entendimiento entre las poblaciones, pero perfecto, de las mil maravillas. En un día se rompió todo. Y es cierto lo que dices, eso crea obviamente desconfianza y probablemente mañana el mismo que me atendí ayer, hoy lo puedo mirar con un poco de desconfianza, pero a mí me parece que mal o bien la vida es ganadora, ¿eh? La vida es ganadora, se tiene que vivir y el hecho mismo de tener que seguir viviendo y estar utilizando los mismos servicios y tener que utilizar los mismos servicios, me hace ser un poco optimista con respecto a las relaciones internas. No creo que eso se termine, se lime de hoy a mañana, pero yo me juego que 2 meses, 3 meses estamos viviendo más o menos al mismo ritmo, quizás con un poco más de cautela, eso no me cabe duda, pero seguiremos yendo a las ciudades árabes, ellos seguirán entrando aquí, en fin, etcétera, en la universidad, en fin, todo volverá más o menos a lo mismo. No se rompe. Ergo, si el Hamas tenía esperanza en eso, yo creo que no. Tampoco creo que va a haber un estallido en Judea y Samaria. Sí va a haber probablemente tiros, probablemente vaya a haber un poco de levantamiento, sin ninguna duda, pero no creo que va a terminar esto en la intifada de los años 2000. No me parece. Estamos en otra fase histórica. Yo sé que Silvia tiene varias preguntas, pero le quiero hacer una más antes de pasar con Silvia. Hay otro escenario político, el de Líbano, Hezbollah ahí, que curiosamente de repente tiran, pero dice, no fuimos nosotros, fueron ellos, no fuimos Hezbollah, como que políticamente también, ¿por qué nos han involucrado o no quieren ser aliados de Hamas? ¿Qué sucede? Porque todos esperarían, o muchos esperarían que dijeran, esta es la oportunidad dorada, ¿no? En ese sentido, pero han estado muy callados, viniendo además de Irán todo esto, entonces, ¿qué se puede esperar y por qué se ha dado esta situación, en especial con Líbano, Siria y todo ese frente, ¿no? Muy bien, mira, a mí me parece, o sea, lo que más me cuadra en este aspecto es que están estudiando el terreno. No se animan, obviamente, porque por ahora no se animan en el sentido de que todos hablaban del 2006, el fin de la famosa guerra del Líbano, de Olmert y la doctrina de la Dagia. La doctrina de la Dagia era dejar el barrio chiita de Beirut prácticamente destruido. Eso obviamente que ha creado una suerte de disuasión. Esa disuasión le hace entender a Hezbollah que los pasos que tiene que tener con Israel tienen que ser muy medidos, pero por ahora. ¿Qué quiere decir? El Hamas es el promo. Ellos lo que quieren ver, y me imagino que están estudiando, es la cantidad de misiles que puede disparar Hamas y la capacidad que tiene Israel en bloquearlos. Entonces, si la gente de Hezbollah, Irán en definitiva, ve que se tiran 100 misiles, Israel para, digamos, 95, pero 5 entran, entonces están imaginando, bueno, un momentito, nosotros tenemos misiles de mucha mayor potencia y precisión que Hamas y podemos tirar en vez de 100.000. Es decir, yo creo que están viendo todo el panorama con una suerte de visualización del futuro, como diciendo, sí se puede atacar a Israel. Es decir, Israel va a tener capacidad por lo menos de resistir de alguna forma, pero a la larga, si es una capacidad de 1.000 misiles que caigan sobre Tel Aviv, o bueno, no quiero ni abrirle la boca al Satán, como se dice, pero obviamente que Hezbollah e Irán piensan en eso, en ese escenario. Lo único que también tienen que pensar el escenario en contra, que si hasta ahora, y lo digo así como con cuidado, Israel con el Hamas y con Gaza, a pesar de los 200 muertos de Gaza, a pesar de la destrucción, ha tenido con todo guantes blancos Israel. Ha tenido guantes blancos, es decir, si Israel hubiese querido destruir a Gaza no le tomaba más de un par de horas.
Bueno, esos guantes blancos no los va a tener con el Líbano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de todo lo, digamos, de toda la concepción de ataque que pueda tener el Hezbollah, hay una cosa que tiene que tener en cuenta, que ellos son, digamos, son una parte importante, un partido político dirigente de un país, que es el Líbano. Y es un país que tiene instituciones, es un país que tiene puentes, que tiene aeropuertos, que tiene servicios de electricidad, agua, en fin, y tiene toda una población. En definitiva, Hezbollah es parte de un país estable dentro del marco de lo que se podría llamar estabilidad. Y bueno, obviamente que eso es un cálculo que lo toma en cuenta. Es decir, ataco a Israel, me la juego en que puedo destruir, qué sé yo, una gran parte de Tel Aviv, no sé, Haifa, lo que sea, causarle un daño impresionante a Israel, pero al mismo tiempo me despido del Líbano. Es decir, el Líbano se me transforma, digamos, en una tierra muerta. Eso es el cálculo que hace, obviamente, la Hezbollah. Y también el Irán piensa también en los mismos términos. O sea, los cálculos de Irán es qué otra opción o qué otra arma tiene Israel para, qué otra arma tiene Israel para arruinar su proyecto atómico. Es decir, el asunto de la disuasión es mutua. Yo sé concretamente que ellos ven baches en el poder de defensa de Israel, pero no le ven baches al poder agresivo de Israel. Ergo, tienen que pensar dos veces si es que se quieren hacer un ataque de ese estilo. Bueno, a Silvia, mí me ha ¿alguna pregunta? respondido, no, me ha respondido todas las preguntas que le quería hacer, así que excelente. Y Yo sí queremos te, expresarle eso a nuestro público, por supuesto. bueno, yo le preguntaría de otro panorama, porque además usted conoce Medio Oriente, conoce España, ha estado en varios acuerdos de paz y nos dice está difícil llegar. Está Estados Unidos hoy involucrado, que cambió de Trump a Biden, y muchos dirían que esto se debe a que no está Trump, y también todo esto le está sirviendo a Trump. O sea, esto está fortaleciendo la imagen de Trump hacia esto, diciendo todos estos conflictos existen. Yo sé que no le gusta hablar de teoría de conspiración, pero ¿qué puede estar sucediendo en ese momento con la política de Estados Unidos? Y vemos lo que sucede con republicanos, demócratas, aprovechando la situación. ¿Puede haber algo atrás de todo esto? ¿Puede haber algún sentido? ¿O cómo está influyendo esto? Bueno, entramos también en un terreno sumamente espinoso. Es obvio que Trump le venía muy bien a Israel, por lo menos a este gobierno, punto. Está ahí, punto. Biden no está en contra de Israel. Biden es perfecto en el sentido de que tiene una relación muy clara con Netanyahu, también evidentemente que no es un agresor y le ha dado a Netanyahu, inclusive ahora, bandera bastante libre como para seguir adelante. Pero Biden tiene un partido demócrata y como ustedes saben perfectamente, en el partido demócrata hay una división, todavía siendo una gran mayoría conservadora, pero hay una minoría radical progresiva, si lo queremos llamar así, de izquierda, en donde está Ocasio-Cortez, donde está Sanders, en fin, es esa ala izquierda que aún no es dominante, pero tiene un peso muy importante e influye o puede llegar a influir sobre Biden. Ergo, no está Israel en una situación cómoda con este gobierno de los Estados Unidos, que aparte de todo quiere, como ustedes saben, reiniciar el acuerdo atómico con Irán, o sea que quiere volver a la multilateralidad, cosa que Trump no quería. Trump, en definitiva, quería estar más cerca de Israel que de una multilateralidad con los países demócratas, europeos, en fin, etcétera, etcétera. Obviamente que la situación hoy en día con Estados Unidos es más incómoda. También lo es con Europa, con la sociedad civil. No tanto con los gobiernos. Los gobiernos por ahora mantenemos una relación correcta y nos dan bandera libre por el momento. Pero, este es el punto, el pero es muy grande acá. Si Israel por alguna situación que sea se
se le escapa de las manos esto. Si hay, digamos, digamos, muchos más muertos, póngale de la forma que quiera, niños, esto, lo otro, las presiones sobre los gobiernos europeos y las presiones sobre Biden se van a hacer insostenibles, entonces ellos mismos ya van a obligar a Israel a detenerse. Ya lo están haciendo ahora, Israel ya está en estos momentos al borde del cese de fuego. No entramos en el cese de fuego porque el otro lado tampoco quiere cese de fuego. Pero básicamente en una situación en donde se cometa el mínimo error, por eso hay que andar con guantes blancos en esta operación, el mínimo error, entonces vamos a tener una presión internacional que no creo que Israel pueda obviar, es decir, no va a haber forma. Por eso le digo, la situación internacional con respecto a los Estados Unidos es mucho más problemática ahora de lo que era antes. Definitivamente. Y todo esto, usted ha participado en varios intentos o acuerdos de paz, incluyendo hasta en el País Vasco, en España con los vascos y con todo esto, donde parecen situaciones imposibles o donde podría parecer que se puede lograr. Y participar en un acuerdo de paz es negociar, conocer de política, no nada más conocer de me conviene, no me conviene, porque como lo dijo usted, nadie quiere el cese al fuego. Bueno, las dos partes no quieren el cese al fuego, lo cual parece, para muchos dirían, es irrisorio que no quieran un cese al fuego y pararlo todo de una vez. Pero se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar primero a un cese al fuego y dos, a un acuerdo que dure algún tiempo y posteriormente llegar a una paz. ¿En esto hay alguna solución viable a corto, mediano y largo plazo a todos estos problemas? Yo creo, a ver, vamos a ponerlo así, sobre un tratado de paz al estilo de lo que intentamos hacer nosotros en el año 2000, es decir, sentarse una delegación palestina, delegación israelí, hablar de fin del conflicto, es decir, territorios, Jerusalén, ley del retorno, por lo menos no ley del retorno, pero todo lo que sean los puntos duros de lo que nos dividen a palestinos e israelíes en base a lo que se tenía que determinar y definir como mutuo reconocimiento y paz entre dos países. Yo creo que ese frame, esa forma de diálogo, no va a volver, por lo menos de acá, no sé hasta cuánto, pero no creo en esa posibilidad. Se intentó ya, es decir, se intentó. Lo intentó Rabin, lo intentó Shimon Peres, lo intentó Barak y Shlomo Ben-Ami, y yo trabajé muy de cerca con Shlomo Ben-Ami. Lo intentó inclusive el premier Olmert. Es decir, no quiero ponerme una posición propagandística de nosotros éramos los buenos y ellos eran los malos y ahí se terminó el asunto. Lo quiero poner de una forma más objetiva. Señores, lo máximo que podíamos dar nosotros no era lo mínimo que podían aceptar ellos y viceversa. Lo máximo que nos podían ofrecer los palestinos no era lo mínimo que podíamos aceptar nosotros. Es decir, había acá elementos que no cuajaban, no había forma. Entonces, como diciendo, bueno, nos retiramos del diálogo como amigos, si lo quieren llamar así, en fin, pero no va a haber arreglo de paz. No va a haber arreglo de paz. Lo que no quería decir que a pesar de que tanto Barak como Shlomo Ben-Ami impusieron esa famosa frase no hay con quién hablar, sí es cierto, no hay con quién hablar sobre un arreglo de conflicto, pero sí sobre un modus vivendi. Y se logró ese modus vivendi con los palestinos en Ramallah, o sea, con la autoridad palestina, en donde la autoridad palestina básicamente colabora con Israel en todo lo que sea antiterrorismo, hace lo que puede, a mi entender, no hay ninguna quejas, pero a su vez, es decir, es antiterrorista, pero a su vez hace lo que se podría llamar terrorismo diplomático, legal, es decir, apoyar al BDS, es decir, contribuir o influir para que se tomen decisiones en las Naciones Unidas. En definitiva, hacen su juego dentro del marco de posibilidades que se les dan. De cualquier forma, esa situación quedó más o menos así, que con el gobierno de Netanyahu lo que se le agregó a esa situación es
es el avance de la política de colonización por parte de Israel. Que eso es como un rompimiento de reglas de juego aparentes. Es como decir, podemos decir, bueno, no hay paz, la situación queda en un status quo, ahí quedamos. Pero Israel con Netanyahu le agrega al proceso de colonización que crea problemas con respecto a los palestinos que de cualquier forma no han hecho demasiado para impedirlo fuera de protestar, pero ahí está la cosa. Con el otro lado, con Hamás, ahí se dio otra forma de diálogo, que la comenzó el premier Ariel Sharon cuando decidió retirarse o retirar los asentamientos que había en la zona Katif, en el Gush Katif, retirarlos y retirar al ejército de Israel de Gaza, prácticamente sin ningún arreglo. Nada, como diciendo, acá se los entrego al Hamás. Vamos a ver lo que el Hamás hace. Entonces la pregunta que se podía hacer dice, ¿y eso para qué? Obviamente que todavía nos quedamos con ese cuestionamiento. Mire, fíjese que Sharon, una persona que fue muy querida, la verdad que era un político de la derecha, si lo queremos llamar así, pero también está bastante querido por parte de la izquierda, no la izquierda, pero sí el centro izquierda, inclusive después de que se retira de Gaza, lo aplaudieron la gente de centro izquierda. Pero la pregunta que quedaba en el aire, ¿y esto qué? ¿Por qué no se entrega a cambio de un arreglo político? Ahí empieza a rodar todo este asunto de Gaza. No queremos arreglo político. Esa era la idea en definitiva. No queremos arreglo político. ¿Pero qué clase de arreglo queremos? Bueno, queremos un modus vivendi y un pestañeo, como diciendo, a ver, acá tenés territorio, nosotros no estamos. ¿Querés desarrollarte para la paz? Te ayudamos. Es decir, ¿qué necesitas? Un puerto, inversiones. Si el Hamás hubiese pensado en términos de sigo siendo enemigo de Israel y no voy a reconocer a Israel jamás, pero no quiero armas, no quiero lucha armada, quiero solamente desarrollar acá un país, digamos, un país chiquito en un territorio ahí al estilo Mónaco. Bueno, el resultado hubiese sido realmente una zona extremadamente próspera, con apoyo de Israel, con apoyo de inversiones del Golfo Pérsico, con apoyo de inversiones internacionales. Estarían los palestinos de Gaza en estos momentos viviendo un idilio y sin exigencia de paz con Israel. La única exigencia hubiese sido no utilizar nada para armarse ni para nada que tenga poder de acción contra Israel. Bueno, dado a que el Hamás nunca aceptó eso y no aceptó el pestañeo e intentó jugar a las dos puntas, por un lado, sí, bueno, si se puede vivir mejor, mejor, pero al mismo tiempo utilizar toda la cantidad de recursos económicos que tengan para armar, excavaciones, armas, en fin, toda la industria de misiles. Lo han hecho muy bien desde la forma, digamos, para hacer un país, una zona bastante bloqueada, ¿no? Pero bueno, se han dedicado a eso. Y ahora en este conflicto lo que se pensaba era, bueno, anterior al conflicto, de que, bueno, estamos en un modus vivendi con los palestinos de Gaza, con Hamás, no nos queremos, pero tampoco hay actos que rompan absolutamente el status quo. Pasó uno en el 2006, no, a ver, perdón, que estoy hablando, 2014, bueno, que sea por otros 20 años más. Bueno, explotó ahora. Entonces, la idea era, o la idea sigue siendo, porque me parece que no va a cambiar demasiado, a pesar de que estamos informando a troche y moche a todo el mundo de que ya no va, esta relación con el Hamás no va a existir más, la vamos a cambiar. A mí me parece, lamentablemente, si lo queremos llamar así, que no va a cambiar mucho. El Hamás se va a ir muy golpeado, todas las infraestructuras, todo eso, pero todo eso se va de alguna forma u otra a rearmar. El plan es de que, bueno, para otros 7 años, 6 años, 5 años, estamos ante otro conflicto. Esa es la situación. Ahora, entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Bueno, eso lo tenemos que ver dentro de la interna de la política israelí, pero no solamente una interna de política, de mini política, sino de una política, digamos, a ver, ¿a qué vamos?
¿Queremos paz con los palestinos? La verdad que sí. ¿Se puede lograr paz con los palestinos? No. Ahí está la ecuación. ¿Por qué no se puede lograr? Por lo mismo que dije antes. Ergo, entrar en un diálogo con la autoridad palestina sobre un tratado de paz y hoy en día ante el mundo, ante la región como está, es prácticamente imposible. Tenemos a Irán, tenemos a Hezbollah, es decir, es como diciendo, miren, aunque, y yo lo conozco a Abu Mazen, les creemos, aunque le creamos a Abu Mazen, y es una gran persona, se lo digo sinceramente, y creo que es una persona de paz. Pero aunque te diga quiero paz, y le creas que él quiere paz, es exactamente eso, él quiere paz, pero nada más que eso, de eso de que pueda ofrecer paz, es la distancia, son kilómetros y kilómetros y kilómetros, dado a la situación que está viviendo la región. Ergo que hoy en día, ya no le digo un dirigente de derecha israelí, ya no le digo Netanyahu, cualquiera, que sea Yair Lapid, va a entrar en negociación con los palestinos y va a llegar a esas mismas conclusiones. Va a llegar al momento de, bueno, que no va más. Y el momento que estás en un tratado de paz y después llegas al no va más, ahí revienta todo. Ahí sí hay intifada, ahí sí hay tiros, ahí hay todo lo que quieras. Entonces, no es una cuestión de tener una posición, digamos, mala o maquiavélica con respecto al Hamas. Es que Israel llegó a la conclusión de que no hay forma de resolver el conflicto y la mejor forma del mejor approach al conflicto es tratar de manejarlo. Entonces uno, normal como cualquier persona que me oiga, dirá, bueno, pero ya ve que no funciona, el manejo no funciona tampoco. Es cierto, el manejo funciona con muchos problemas, pero no hay forma de cambiar, de cambiar el carril, porque el otro carril también nos llevó a la intifada. ¿Eh? Y este carril nos llevó a esto, que obviamente no es nada cómodo, no quiero decirle con esto que esto es el óptimo, pero aparentemente en la cabeza de los que toman las decisiones acá, y a eso van a llegar en lo menos malo de lo malo. ¿Qué pasa después de esto? Como ya les digo, ¿por qué en ese caso soy optimista? Porque creo que cuando se termine esto, Israel va a seguir progresando como sigue hasta ahora, se sigue fortaleciendo como sigue hasta ahora. Las relaciones árabes y judías dentro de Israel van a estar bastante acomodadas, estoy convencido. Bueno, capaz que me equivoco, pero no creo. Soy optimista, en eso sí soy optimista. Y no creo que vaya a haber una opción de intifada en la margen occidental, en el West Bank. No creo eso porque los palestinos tampoco. Están para erupciones puntuales, pero no para una erupción de larga escala, con organizaciones, con lo que sea. Es decir, para alguna espontaneidad sí, pero esas espontaneidades tienen poco oxígeno. Así que nuevamente, si me preguntan cuál es lo óptimo dentro de lo malo, o sea, porque lo bueno sería, y yo también quiero eso, un tratado de paz y que se termine todo este asunto, en fin, como cualquiera, peace, shalom, salam, lo que sea. Pero ¿qué es lo menos malo dentro de la falta de esa paz? Creo que sí, comunicaciones a nivel económico, los papeles que van a tener los países del Golfo Pérsico en ese aspecto van a ser muy importantes, es decir, contribución para la autoridad palestina por un lado, al Hamas por otro, es decir, negociaciones en donde van a estar de alguna forma u otra solamente técnicamente visualizando quizás más puntualmente que el Hamas no se arme, en fin, hacer ese trade-off. No te armas a cambio de prosperidad económica y levantamiento digamos, relevantamiento de Gaza. Yo creo que así, esa va a ser la dinámica que se va a dar en los próximos años. Mire que yo soy de esa opinión, hay otros que me estarán diciendo esto, no, de ninguna forma. De aquí en adelante es la explosión. Esto termina en guerra con termina en guerra con el otro, explota el Medio Oriente. No le digo de que no, no quiero decir con esto de que no es un análisis racional. Yo personalmente lo veo por el lado un poco más optimista, pero como le digo acá,
las reglas de juego son muy variantes a cada minuto, así que cualquier cosa puede pasar. O sea, optimista, pero como dicen acá, Zair, pero con cuidado. Definitivamente, en Medio Oriente, que es como el chiste del alacrán, ¿verdad? Todo puede cambiar en un minuto, todo puede cambiar en 10 segundos, ¿sí? Y mientras estamos hablando, estábamos a la expectativa si caían cohetes o no caían cohetes y qué sucedía. Ha sido muy interesante, hemos aprendido muchísimo ahora sí, de política en Israel y del mundo en general, porque todo esto podríamos pensar que es un conflicto de Medio Oriente y que solo influye a Israel y Hamás, y sabemos que influye en toda la región, donde además, como ya lo comentó, los países árabes que han firmado acuerdos recientes con Israel están como diciendo, aquí estoy a la expectativa a ver qué sucede, pero como también están en contra de Irán, también se va cambiando, es lo que me parece. Entonces, ha sido muy interesante. Si a la última, sí, pregunta muy rápida, ¿qué sucederá y qué esperamos en próximos días? ¿Qué podemos esperar? Aunque yo sé que no se puede esperar y todo sucede a una velocidad vertiginosa, ¿qué diría usted que son los próximos pasos políticos que se van a dar en estos pocos días? Bueno, yo creo que en los próximos 2-3 días va a haber una presión internacional muy fuerte para el cese de fuego, para llevar a las dos partes al cese de fuego, que se va a romper, o sea, no va a aguantar, y nuevamente se va a intentar de vuelta. Es como que se dice, las dos partes quieren llegar al cese de fuego con la mano en alta ganadora. Y cuando uno dice mano alta ganadora, ¿qué quiere decir? Que el último disparo es el mío. Entonces, y ese último disparo produce otro disparo. Por lo pronto, lo que creo que la dinámica del cese de fuego siempre va a ser así. Cese de fuego, se para, se vuelve, otra vez vienen las potencias, si lo quieren llamar así, con el mandato más duro, con amenazas, en fin, etcétera, etcétera, hasta que se detiene totalmente. Eso es lo que va a suceder a mi entender. Profesor, nos encantó su exposición y me dejó con muchas ganas de más, así que vamos a estar en contacto con usted. Nos aclaró muchas cosas y esperamos que nuestro público también le aclare muchas cosas esto. Vamos a estar en contacto porque, como le dije, me dejó con ganas de conocer más cosas y ahora sí de hacerle más preguntas. Pero le agradecemos por hoy y estamos en contacto. Y Hag Sameach. Muchísimas gracias, Silvia Golán. También, gracias, profesor Alberto Spektorovsky, sí, emérito de la Universidad de Tel Aviv, experto en política en Medio Oriente y, como dijimos, en todo el mundo, porque esto es global hoy en día. Muchísimas gracias, Silvia, gracias por esta entrevista. Y, profesor, definitivamente estaremos más en contacto con usted, esperando nuevas cosas y cómo se van dando todos estos cambios políticos en el mundo. Muchas gracias, Isaac. Ha estado muy interesante. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Isaac, muchas gracias a ustedes y a todo el público latinoamericano. Encantado. Gracias.